Ahí, grabando. Ya. Ayunté número 4, ecuación exacta y no exacta. Ya. La ecuación de definición. La ecuación m de x de y por un diferencial de x más un n de x de y por diferencial de y igual 0. Es una función diferencial, una ecuación diferencial exacta si existe una función f de dos variables con derivada continua tal que f de x y f de y, uno la deriva parcialmente, ya sea el m se deriva en función de y y el n se divide en función de x, y esas dos funciones te dan iguales, es porque una ecuación exacta. Si te da diferente, es una ecuación no exacta. Entonces te tiene que resolver de forma no exacta. Entonces, damos un ejemplo. Separé, yo separé las cosas y mi m, siempre el m va a ser el que acompaña el diferencial de x y el n siempre va a ser el que acompaña el diferencial de y. En este caso, mi m es un y por un 1 más xy. Y mi n es un x, menos x, mejor dicho. Entonces, el m se deriva parcialmente por y y el n se deriva parcialmente por x. Entonces, la derivación parcial de m me da 1 más 2x por y. Y la derivación parcial de este me da menos 1. Acuérdense, si son iguales es porque es una ecuación exacta. Si no son iguales es una ecuación no exacta. Entonces, ¿qué es? Esto no es exacto. Por lo que la ecuación diferencial, esta, no es una ecuación diferencial exacta. ¿Qué hago? Factor integrante. Si la ecuación diferencial ordinaria mx, bla, 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 no es exacta, podemos convertirlo en exacta al multiplicar un factor u que depende de x y de y, que se llama factor integrante de la ecuación diferencial. ¿De qué manera determinamos u de x de y? Ya. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos con la homogénea. Cuando nosotros teníamos una ecuación diferencial homogénea, lo que hacíamos era transformar la ecuación, cambiar una variable y la ecuación me quedaba de forma de variables separables. Lo mismo hacemos acá. Cuando tenemos una ecuación no exacta, lo que vamos a hacer es multiplicar por un factor integrante para que la función, o sea, para que la ecuación me quede de forma exacta y así resolverla de forma más fácil. Eso en simples palabras. No hay nadie en lista de espera. No. Cualquier cosa que se hablan en el grupo por lista de espera. Ah, chucha. Me estaba preguntando bueno, me quería el WhatsApp. ¿Cómo se ve esto? Datos. Voy a esperar que entre para hacer un breve resumen otra vez. Voy a esperar, disculpen. Voy a esperar que el joven se una. Ya, voy a esperar. Ojalá que se una rápido. Tranqui, a su tiempo.
¿Qué van viendo con la profe Alma? Ahí se unió. ¿Qué han pasado con la profe Alma a todo esto? También da como aplicaciones como de física, así como la aplicación de la primera derivada, que es la velocidad. Hoy día vimos de segundo orden. Aquí también un segundo orden. Al menos eso pasó, lo doy. Así como, por ejemplo, el teorema de la unicidad en segundo orden, que depende del punto frontera, algo así, le había entendido. Ya, Depende de la frontera de los puntos. Eso es lo que estaba pasando hoy día. ya, buena. Ya, llegó el compañero. Sí, voy a hacer un resumen breve. Ya, mira, tenemos las ecuaciones exactas y las no exactas. O sea, bueno, todo esto se deriva de una ecuación diferencial, donde la función que depende de x de y que acompaña el diferencial de x se llama m y la que acompaña el diferencial de y se llama n. Cuando nosotros derivamos parcialmente la función m, la derivamos parcialmente de y la función n la derivamos parcialmente de x, si estas dos funciones que me quedan me dan igual, significa que es una ecuación exacta, de esta forma. Por otro lado, si la ecuación, o sea, las dos funciones que derivé me dan que no son iguales, es una ecuación no exacta. ¿Y qué hay que hacer? Si la ecuación diferencial ordinaria, esto no es exacta, podemos convertirlo en exacta al multiplicar un factor integrante que dependa de x y de y, que se llame factor integrante de la ecuación diferencial. ¿De qué manera determinamos el u que depende de x y de y? Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar nuestra ecuación diferencial por un u de x de y, así entera. Entonces, si se dan cuenta, multipliqué por esto y multipliqué por esto. Entonces, en ese caso, eso, derivado parcialmente en y esto, derivado parcialmente en x, me tienen que dar igual. ¿Por qué? Porque es lo que se tiene que cumplir para que sean exactas. Acuérdense que esta parte derivada parcialmente en y tiene que ser igual a esta parte derivada parcialmente en x. Si eso se cumple es porque es exacta. Entonces, acuérdense que yo multipliqué un u para formarla, para hacer que la ecuación diferencial sea exacta. Entonces, este u. ¿Qué hago? Derivo parcialmente. Esto hay que resolverlo. Acuérdense que u depende de x y de y m depende de x y de y, por lo que va a quedarme la derivada parcial de u por m más la derivada parcial de m por u, y así sucesivamente. También con esto, la derivada parcial de u por n. Acuérdense que esto es como una implícita. Acuérdense que estas dos funciones dependen de y, entonces yo voy a derivar las dos. Y así me queda, de esta forma. Esto es meramente como para explicarle cómo se hacía. Y al final, hacían, traspasando y resolviendo, me queda de esta forma. Ecuación del factor integrante. Entonces, van a haber tres casos. Cuando el u dependa de x, cuando el u dependa de y cuando el u dependa de x y de y. En el caso que el u dependa de x, ¿qué hago? Súper sencillo. Como el u depende de x, no depende de y. Entonces, esta parte se me hace cero. Porque como u no depende de y, se me hace cero. Entonces, el factor integrante me queda de esta forma. La derivada parcial del logaritmo de u por la derivada parcial de x es igual a eso menos eso dividido en n. Meramente porque de esta parte yo despejo. ¿Qué despejo? Digo, si la función u depende solamente de x, yo elimino la parte de derivación que depende de y, porque acuérdense que la derivación de una función, o sea, la derivación de una constante es cero. Y esto es una constante porque 1 depende de y, depende de x. Entonces, me queda de esta forma. ¿Cuál forma? Ya, me queda que el u es igual a la exponencial elevado a la derivación parcial de m en i menos la derivación parcial de n en x dividido en n. Eso sería el factor integrante para una ecuación, o sea, para un factor integrante que depende de x. Lo mismo para y. ¿Qué hago en y? Hago esta parte 0 y me va a quedar de esta forma. Cuando depende de los dos, ya es más complicado. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una derivación implícita. Du a dx es igual a un du de z por dz de x. El du a di es igual a un du a dz por un dz de y. Porque yo no sé cuál es la función. Bueno, algunas veces me la dan.
Y me queda de esta forma. El U cuando depende de X y de Y. Primer ejercicio. Resolver esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que acompaña a X, al de X, es el M, y lo que acompaña al Y es el N. Entonces, voy a derivar la función M en Y y voy a derivar la función N en X. Y para ver si me dan iguales. Si me dan iguales es porque es exacta. Y si no, es porque no es exacta. Entonces, ¿qué hago? Derivo. ¿Son iguales? No. ¿Qué toca hacer? Ecuación no exacta. Multiplicar por un, ¿cómo se llama? Por un factor integrante. Entonces, voy a calcular un factor integrante que dependa de X. Eso es meramente ¿cómo se llama? Ustedes eligen si quieren hacerlo de Y o de X. De X e Y no pueden porque no conocen la variable que está, no conocen la función. Entonces no pueden. Pero en este caso se hizo de X. ¿Por qué se hizo de X? Porque convenía hacerlo de X. Si ustedes se dan cuenta, si se dan cuenta, ¿dónde? Esta función, ya, se hizo de X porque abajo yo tengo un N. Y el N es esto. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo resto estas dos funciones tienen factor coseno de Y, y cuando yo la divido por coseno de Y, los cosenos de Y se van. Si yo hubiera escogido que mi factor integrante dependiera de Y, me hubiera quedado esta parte en la parte de abajo de la fracción. Hubiera sido una integral mucho más complicada de resolver. Entonces acá se escogió de X meramente porque nos convenía, porque los cosenos se simplificaban. Y al final de esto me queda esto. Sería eso menos eso dividido en eso. Entonces los cosenos se simplifican y me queda esta función. Si hubiéramos cogido un factor integrante que dependa de Y, iba a ser mucho más complicado resolver la integral. Entonces nos convenía. En este caso el factor integrante es 1 dividido en X. Yo no lo hice acá porque era más que nada para explicar cómo se resolvía, cómo encontrar el factor integrante. Pero ustedes esto lo tienen que multiplicar acá y acá y recién pueden resolver la ecuación de forma exacta. Ahora vamos a coger uno que dependa de X y de Y. Esto ya lo hice. Pero acá subí, pavo. Ya. Ahora el M, el N. Derivo parcialmente el M en Y y derivo parcialmente el N en X. ¿Me dan iguales? No. Me dan con signos cambiados. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar su factor integrante. Acá se hizo en función del Y. ¿Por qué? Porque estos se van a sumar, o sea, estos se van a restar, y abajo me va a quedar este. Entonces al final los X se van a simplificar. En el caso contrario, si yo hubiera escogido este factor, o sea, como factor integrante que dependiera de X, me hubiera quedado esto en la parte inferior de la fracción. Entonces me hubiera quedado una integral mucho más complicada de resolver. Por eso se escogió ese. Al final, ustedes tienen que encontrar la forma más fácil de encontrar el factor integrante, que de una forma que les convenga simplificar la fracción y así les queda una integral mucho más fácil de resolver. Entonces el factor integrante va a ser este. Comprobando, ¿qué voy a hacer? Multiplicar 1 sobre I cuadrado en toda la ecuación y voy a verificar. Si me dan iguales es porque me dan exacto. Claro, y me dan exacto. Entonces al final ese factor integrante me sirvió para convertir la ecuación diferencial de forma exacta. ¿Se entiende esta parte, no? Sí. Ya, bueno. Ya. Ahora tenemos ¿qué es esto? Esperen, que no me acuerdo cuándo. Es que la hice hace tiempo la ayudantía, entonces la semana pasada la hice, no me acuerdo mucho. ¿Qué venía? Ya, esta parte me da enredada. Voy a dejar para el final. Voy a seguir con este. Ya, vamos a seguir con el factor integrante. Esto lo dejaré para el final porque después tengo una explicación sobre eso. Ya, cuando un factor integrante depende de X, usando un factor integrante que dependa de X sobre Y, encontrar la solución general. Entonces, en este caso, a mí me dan la función del factor integrante. ¿Qué me dan? Me dicen que U depende de Y, de X sobre Y, mejor dicho, de X sobre Y. Acá me equivoqué, pucha. No va a ser que acá era Y sobre X. Espera, déjenme ver.
Acá era y sobre x. De eso depende el factor integrante. Entonces, al final, mi factor integrante depende de x y de y. Y en este caso, yo puedo resolver del factor integrante de forma que dependa de los dos. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer lo que depende del factor integrante como un z. Y mi z va a ser igual a y sobre x. Entonces, lo que yo quiero encontrar es el k, entre comillas, así como la función. Porque yo lo que tengo ahora es lo que depende de la función, los factores. Pero yo no tengo qué es la función en sí. Y eso yo eso quiero resolver. Entonces, yo hice esta parte como un z. Ah, se hace esto porque yo no conozco la función, yo conozco los factores solamente. Entonces, du de x es igual a un du de z por dz de x. Esto es lo mismo. Y mi du de z va a ser mi u derivado. Entonces, du de z de x va a ser igual a menos y sobre x cuadrado. Lo único que tienen que hacer es derivar esta parte por x. Lo mismo se hace para la forma de y. De z de y va a ser igual a 1 sobre x. Se deriva. Solamente hay que hacer eso. Entonces al final tengo, ya, acá está. Entonces mi du de x va a ser igual a du por menos y sobre x cuadrado. Y mi du de y va a ser igual al u derivado por 1 sobre x. Y acuérdense que esta es la forma de cómo resolver, o sea, esta es la forma de encontrar el factor integrante cuando el factor integrante depende de x y de y. Entonces tengo de la función n derivada parcialmente en x menos la función n derivada parcialmente en y. Entonces al final, estos valores son los que hemos encontrado anteriormente. Por acá, estos. Ah, no, pues estos se derivan, obviamente. El m y el m se deriva parcialmente en y el n se deriva parcialmente, o sea, miento, el m se deriva parcialmente en y el n se deriva parcialmente en x. Y eso es lo que va acá. Eso sobre mi dz de y, que va a ser mi dz de y por mi m, menos mi dz a de x por el n, que sería esto. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguien está confundido? Eso se hacía en cálculo 1, cálculo 2, si no me equivoco, ¿no? Cálculo 1, sí. Sí. Entiendo, pero como que me pierdo a Son rato. derivadas implícitas. Eso es. ¿Por qué se hacen esto? Porque acuérdense que, a ver, deja subir un poquito. Se hace porque, porque mi u depende de dos variables. Entonces yo no conozco, acuérdense cuando nosotros tenemos por ejemplo, una función x por y más 1. Esa función yo la puedo derivar tanto en y como en x. Por eso son derivadas implícitas. Y por eso se hace en este caso, porque mi función u depende de x y de y, pero yo no conozco la función. Por eso se hace eso. Más abajo. Ya, acá. Me queda así. Lo único que tengo que hacer es simplificar. Y bueno, tampoco esta parte la resolví, pero antes que simplificar y después creo que, sí, después hay que integrar. Y listo. Así se hace el ejercicio. Acá tenemos usando el factor integrante dependiendo de x cuadrado más y cuadrado. Lo mismo. Mi factor integrante depende de dos variables, de un x y de un y. Pero tenemos que el z es igual a eso. Entonces al final vamos a tener lo mismo. Du de x es igual a du de z por dz de x. Y eso va a ser igual a du de x por mi diferencial de u por la derivada de z a de x, que va a ser 2x. En el mismo caso acá, tenemos du de y es igual a du de z por dz de y. Y dz de y es 2y. Entonces al final, lo mismo que anteriormente. ¿Dónde? Ah, ya. Acá se hace 0 porque mi n no depende de x. Entonces por eso acá yo puse 0. En cambio, mi dm de y sí tiene, que va a ser menos 2x por y, derivando esto en función de y. Y abajo tenemos el de z de y por n, o sea, por m, que va a ser esto, y de z a de x por n, que va a ser esto. ¿Qué se hace? Acá me equivoqué, acá sigo.
Distribuyo esta parte de abajo. La voy a distribuir. ¿Qué me va a quedar? Voy a restar esto, voy a restar este con este, y me queda de esta forma. Y de esta forma yo puedo factorizar la parte de abajo por un dx cuadrado por y, y se me simplifica. Y me va a quedar esta función. Entonces, mi du, o sea, mi u, la derivada de u sobre u es igual a menos 1 sobre x cuadrado más z cuadrado. Recuerden que x cuadrado más z cuadrado es mi z. Entonces, al final, mi du a d, o sea, mi du sobre u es igual a dz sobre menos z. Esto lo integramos y me queda que u es igual a 1 sobre z. Pero mi z era, recuerden, esto. Entonces, al final, esto está. Entonces, mi u, mi factor integrante, es igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Y así se calcula el factor integrante, cuando depende de x y de y. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ya. No, ¿Tiene una duda? yo no. Ah, ya, que escuché yo, no sé por qué. Ya, ya, esto no lo escribí, pero no, tampoco no. Ya, dejen ver. Ya. Ah, acá puse un ejercicio de una no homogénea, pero estoy en lo mismo, así que si los resuelvo, ¿no? ¿Les los digo? Sí, ya mejor sí. Ya, esta es una ecuación no homogénea. Tienen que ver si no homogénea como la forma que vimos en todos los días pasados. Multiplicando por un k, y ese k se factoriza. Es una ecuación homogénea, si no, no es homogénea. ¿Qué hago? Esta forma lo que hace es multiplicar por un u de x. Y lo que hace es que mi du, o sea, mi d, pero a ver, el u por x, o sea, el u por y diferenciado sobre x, es igual al u de x por di a de x más u de x por y sobre 2 es igual a u por 2 más x, que vendría siendo esto es esto multiplicado por el u. Esto es esto multiplicado por el u, y esto es lo que me exige el método no homogéneo, de esta forma. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a calcular esto, lo voy a separar, y voy a igualarlo a esto. Y esto separado es de u a de x por y, y un de y a de x por u de x. Es igual al u de x por di a de x más un u de x por y sobre 2. Entonces acá esto se van. Entonces me queda que de u a de x es, bueno, acá también se simplifica en la y, porque esto al final quedó igualado solamente a esto. Se simplifica en la y y me queda que de u a de x es igual al u de x dividido 2. Paso para acá el u de x, el de x lo paso para allá, y me queda que la integral, obviamente aplico la integral y todo el tema, me queda que el logaritmo de u de x es igual al x sobre 2 más c. Entonces me queda que mi u de x es igual a la exponencial, bueno, acá obviamente explico la exponencial para eliminar el logaritmo natural, y me queda que el u de x es igual al e elevado a x sobre 2, más un e elevado a c. Pero este e elevado a c lo voy a eliminar, se elimina de hecho, porque después igual sale, después cuando uno resuelva la ecuación, va a salir otra constante, y a mí esa es la constante que me importa. Esta no. Entonces, al tener esto lo voy a igualar, porque acuérdense que esto ya lo igualé a esta parte. Ahora yo quiero igualar esto, pero a esta parte. Ahora que ya tengo el u. Entonces va a ser de u a dx por y sobre dx es igual al u de x más 2 más x. Con el u de x es igual a la exponencial elevado a x sobre 2. ¿Qué voy a hacer? Bueno, acá tampoco lo resolví porque era para hacer la ayudantía más corta y explicar el otro tema que me importa explicar. Pero uno acá deriva, solamente derivar, mejor dicho, acá se aplica la integral, porque esto ya está derivado, y al final te queda igual a esto. De ahí uno saca cuánto vale y realmente.
Ahora, Espérate. ¿Cómo fue? Que me perdí en la última. ya mira, acá te queda la diferencial de x. Yo quiero, esta parte ya es como resolviendo el tema de la ecuación diferencial. Entonces, para tú eliminar este d, tienes que aplicar integral. Entonces, al final te va a quedar e elevado a la x sobre 2 por i es igual a la integral de esto en dx. Ah, Como ya. O sea, integráis nomás. sí, claro, sería como la antiintegral o antiderivada de este tema. Ya, acuérdate que creo que la integral es la antiderivada. Y como ya tenía una derivada acá, como que la integral con la derivada se anulan. Entonces tú antes aplicas la integral en el lado izquierdo, o sea, en el lado derecho, que sería acá. Ya, entiendo. Ya, bueno. Y acá, según yo, visualmente te tendré que resolver por la vaca vestida uniforme, porque te va a quedar un x por un exponencial elevado a un x sobre 2. O sea, esa parte, según yo, se tendría que resolver visualmente, así como lo veo, por la cuestión de la vaca, según yo. Ya, este ejercicio es el que me importa explicar, realmente. Tenemos el m, tenemos el m. El m lo derivo parcialmente en i, me queda eso, y el n lo derivo parcialmente en x. Si no me dan igual, es una no exacta. Si no, si es una no, si no es una no exacta, tengo que calcular, tengo que encontrar el factor integrante. Ustedes pueden elegir qué factor integrante ocupar. Ya. Esta parte es importante. Me queda así, me queda así. Me queda que el u de x va a ser de esa forma y el u de y va a ser de esta forma. Cualquiera de los dos pueden ocupar. Yo lo dejo expresado acá de las dos formas. Entonces, ocupando el u de x, resolviendo obviamente, reemplazando acá por el n, que el n acuérdense que va a ser esto, reemplazando por el m que va a ser esto, y por el n que va a ser esto, resolviendo esa parte, me queda que el u de x es igual a un e elevado a 3x. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar cada lado, o sea, bueno, cada lado de la ecuación diferencial por el diferencial de u. Esto se hace porque yo ya encontré mi factor integrante. O sea, de esta forma, mi ecuación diferencial ya es exacta, porque antes no era exacta. Entonces ahora es exacta. Yo multipliqué mi factor integrante tanto en este lado como en este lado. Por eso en todas partes hay un e. Entonces, la parte de la que hay que explicar, puta, acá se corrió. Ya, mira. Esta parte me enredada. Yo traté como encontrar la fórmula de explicar así como, pero bueno. Yo voy a tener un f de x que es igual a un m con sombrero, que va a ser esta. Y tengo un f de y que va a ser un n con sombrero, de esta forma. Entonces, mi f de x, esto, va a ser igual a la integral de mi m con sombrero. Y esa integral va a arrojar una constante, pero que no es constante, que es una función de y. Al tiro voy a explicar toda esta cuestión. De esa forma, cuando yo el m con sombrero lo derivo en x, me va a quedar una función normal. No una función de x ni una función de y, me va a quedar una función normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a explicar primero y después voy a preguntar si tienen dudas. Esperen. Esperen, chiquillos, que ahí me confundí un poco. Ah, ya. Cuando yo ocupo cuando multiplico por un factor integrante que depende de x, tengo que ocupar de esta forma. De esta forma. De esta. Entonces lo que yo voy a hacer es integrar el n con sombrero. Y el n con sombrero me va a arrojar, bueno, la integración obviamente, y una función que depende de x. Siempre cuando yo integro en función de y,
esta parte, cuando integro en función de y, me va a arrojar una función que depende de x, que es como una constante. Y cuando yo integro en función de x, me va a arrojar una función que depende de y, que vendría siendo la constante de la integral. Entonces, ¿qué hago? Voy a integrar el n, esto, en función de y, me queda, factorizo obviamente por el exponencial elevado a 3x, y me queda de esta forma. La integral, puta, esperen. Esta parte que es... Nada, eso no pesca, esto no lo pesca. La integral me dio, ya, bueno, hay que integrar obviamente esto, y la función de x de y me quedó igual a e elevado a la 3x por x cuadrado por y, más la integral, más una función que depende de x, que vendría siendo la constante que siempre nos arroja una integración, pero esta constante va a ser una función que depende de x o de y. En este caso depende de x, como acá. Entonces, ¿qué hago? Ya, esta parte me ha enredado, pero igual. Esta función que depende, que es una función, acuérdense que antes nosotros teníamos funciones en x y funciones en y, que eran los f de x y los f de y. Cuando yo integro un f de y en dy, me queda una función normal. Cuando yo integro el m, o sea, cuando integro la función f de x, me queda una función normal. Entonces ahora yo tengo, esto es una función normal. Pero ¿qué voy a hacer yo ahora? Esta función normal la voy a derivar en función de x. Yo sé que enredado, pero sí. La voy a derivar en función de x. ¿Qué hago yo? Esta parte es como bien... ¿cómo se llama? Esta parte tienen que entenderla. Cuando yo tenía una función no exacta, el f de x y el f de y eran distintos, sus derivadas parciales. La derivada parcial de f de x es distinta a la derivada parcial de f de y. ¿Qué hago yo en una ecuación exacta ahora? Esas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Y cómo yo la hago iguales? Comparándolas. Porque yo no puedo comparar un f de x con un f de y. Entonces, ¿qué hago? El f de y lo integro en función de y. Mi f de y lo integro en función de y. Esa función, que ya no es una función ni de x ni de y, la voy a derivar en función de x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Una función x, un f de x. Lo derivo y al final me queda la constante derivada en función de x. ¿Qué hago? Esta función de x la comparo o la igualo con esta función de x, porque se supone que son iguales. Esta función que calculamos acá de x, tiene que ser igual a la función de x que está en la misma ecuación diferencial. Entonces, acá está. Esta e elevado a 3x, que va a ser esto, lo igualo a mi f de x inicial, que va a ser este. Es f de x. Ahí. ¿Qué hago? Simplifico. Y yo qué quiero calcular o qué quiero hallar es mi h. H, que lo tenía en forma de derivada. Acá, como se simplificó todo, me quedó que la h derivada en x es igual a 0. ¿Qué hago? Integro. Y la integral de un 0 es una constante. Por lo que esta función, que es la función solución, bueno, mejor dicho, esta función, acá estamos calculando, de hecho, soluciones implícitas, por si acaso, no explícitas. Esta función que da la solución, yo quería encontrar este h, que era lo que me faltaba. Y acá lo calculo. Entonces mi solución va a ser esta. Y al final, este f de x, o sea, este f que depende de x y de y, lo cambio por un c. Entonces al final la solución va a ser que c es igual al e elevado a 3x por x cuadrado más y cuadrado sobre 3 más un constante 1. Y acá está esta parte. La función, la derivo de x, va a ser igual a mi f de x. ¿Quiere mi f de x? Mi m sombrero.
En el caso contrario, que yo ocupe la otra función, cuando yo derivo la función en i, va a ser igual a mi f de i. ¿Quién es mi f de i? Mi n sombrero. Entonces, si yo hubiera ocupado esta forma, hubiera ocupado el n sombrero, el resultado que me hubiera dado acá, que hubiera sido un f, ese lo tuve que haber derivado en i. Y ahí me hubiera quedado, eso lo hubiera igualado al f de i, que va a ser el n. Al final es como lo mismo, pero solamente cambiado. Yo sé que es un poco enredado, se entendió, que lo expliquen de nuevo. Tengo un ejercicio más arriba, acá, esperen. Espera. Ya, Acá me dan. Esto, ya, esta parte es una ecuación exacta, ¿no? No es una no exacta, es una exacta de golpe. No hay que calcular un factor integrante. Entonces, ¿qué hago? Acá lo que hicieron, el f de x va a ser 1 sobre x por y. ¿Qué hago? Como es un dx, lo derivo en función de x. O sea, mejor dicho, lo integro en función de x. Entonces, la integral en función de x me queda como un i sobre i, o sea, un 1 sobre i por logaritmo de x más una constante que depende de y. Siempre, cuando yo, por ejemplo, el m lo derivo en función de x, me va a quedar una constante en función, o sea, me va a quedar una constante en función de y. El caso contrario, cuando yo integro el n sombrero o el n lo integro en función de y, me va a quedar una constante en función de x. Entonces, cuando yo integré acá con respecto a x, me queda una función con respecto a y. Esta función que está acá es mi función solución, pero de esta forma no la puedo resolver, o sea, no es una solución. ¿Por qué? Porque me falta encontrar el valor de esta función. ¿Qué hago? Como yo anteriormente la integré en función de x, lo que yo quiero hacer es, o sea, lo que tengo que hacer ahora es derivar esta función con respecto a y. Como la derivé con respecto a y, ¿qué tengo que hacer ahora? Me va a quedar una f de y. Lo tengo que igualar al f de y que tengo acá. Entonces al final me queda esta función que yo derivé, 1 sobre i cuadrado por logaritmo de x más un phi derivado en función de y, me va a caer igual a mi f de y de acá, que va a ser i menos logaritmo de x sobre i cuadrado. ¿Qué hago? Igual o se me van algunas cosas, bla, bla, bla. Acá se me va esto, se me va esto. Y me cae que el phi, bueno, acá saquen ¿cómo se llama? El derivado, porque ya está derivado. O sea, ya lo integré, entonces se fue la parte derivada. Entonces me queda que el phi vale eso. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo acá. Y esta va a ser mi solución. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Todos entendieron? Pregunta, nomás somos pocos, así que da lo mismo. ¿Se entendió todo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener preguntas? Pregunten con confianza, chicos, mejor. O sea, por acá al menos todo bien, de lo que estoy viendo. Ejercicio más de este tipo en el SEAL, ¿verdad? Ese sería como el mejor libro para estudiar EQUA. Sí, el SIL. El SEAL. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación para buscar más libros y más variedad? Aparte del SIL, no. No tengo más, o no sé qué era con yo ocupaba ese libro, nomás cuando di ecuaciones. Ya, solo SEALs. Ok, Sí, el SIL es bueno. ya. Y esta sería la próxima materia que nos va a pasar en teoría. ¿Se las pasan? ¿Cómo? ¿Estos días se lo pasan? Aún no lo pasamos, hoy día vimos
de segundo orden, pero las características de las soluciones, por el teorema de la unicidad. Eso. Qué Pero raro. aún sirve para adelantar materia. Hoy yo pensé que estaba atrasado con esta materia. Qué raro. No. Entonces pasa antes que aplicaciones. Estás adelantado, pero no importa. No, pero igual No, está bien bien, echarle un ojo al futuro, está bien. sí, pues. Así en la próxima clase te hacemos preguntas sobre esto. Claro. Así sabemos a qué nos enfrentamos. Qué Claro, raro, conocemos ¿por qué lo al sacaron enemigo. del contenido? ¿Por qué esta cuestión se pasa después de homogénea el toque? Oh, no, no, ahí. Ya O sea, al bueno. menos yo no he visto las clases de los otros profes, solamente la de la profe Alma. Y literal, o sea, vimos aplicaciones, aplicaciones en circuito, curvas, población, y pasamos la de segundo orden con teorema de unicidad. No hemos visto esto. ¿Y mezclas tampoco vieron? Aún no, tampoco. Pero qué raro, porque tú, Pero según yo, mejor cambiar algo, no sé, del plan, no lo es sé, que, pero según yo, primero va separable, no separable, después tendría que ir, de hecho, tendría que ir después eso, bueno, homogénea, no homogénea, Riccati, Bernoulli, exactas, no exactas, teorema de la existencia de unicidad, ¿no? aplicaciones y después el tiro segundo orden. Claro. Ah, que tenemos un salto ahí, sí, con la exacta, sí. ¿No lo pasaron? ¿O todavía no? Puta, la profe de más rato. Profe, van a ver exacta, no exacta. Súper raro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en el caso de que fuera exacta, ¿se hace directo? Hacer, chucha. Exacta se hace de esta forma. Ya. Acá no hay que multiplicar por ningún factor integrante. Lo más enredado puede ser, usted tiene, yo voy a decir otra vez. Este es un M y este es A un ver, N. El M que acompaña el de X y el N que acompaña el de Y. sí. Si yo quiero encontrar por el camino del M, yo que tengo que hacer, integrar el M, integrarlo con respecto a X, integrarlo con respecto a X, y esa integración me va a arrojar una constante que depende de y. O sea, si yo integro con respecto a x, mi función, o sea, mi constante, que es en verdad una función, va a depender de y. O sea, la variable contraria. Esa función que yo acabo, o sea, la, la respuesta del integral que integré con respecto a x, ahora la tengo que derivar con respecto a y. La derivo con respecto a y, ¿por qué? Porque ahora después de esto yo quiero igualar esto, que es mi f de Ah, ya. y. Entonces acá esto es un f de y. El f de y es igual a una función derivada con respecto a y. Entonces, ¿qué hago? Yo es igualarla con mi f de y de la ecuación. Caso contrario, si hubiera escogido integrar la parte del n, la hubiera integrado con respecto a y y me hubiera arrojado una función constante, o sea, una constante entre comillas, pero una función que va a depender de x. Entonces, lo que yo integré con respecto a y, ahora lo voy a derivar con respecto a x. Entonces, lo que me va a quedar va a ser un f de x. Y yo ese f de x lo voy a igualar a este f de x, al m. Y ahí Ah, yo ya. después, obviamente, simplifico y se me van a despejar mis funciones constantes, supuestamente, y ahí esto lo soluciono, lo encuentro. Porque esta va a ser la forma de mi solución. Y así se resuelve. Ah, Es ya. súper Gracias. metódico, según yo. Como mecánico. Sí, súper. Ya pues chicos, entonces eso Gracias. sería por la ayudantía de hoy. La próxima semana